Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo? Una noche más de un día en donde, si observamos cuidadosamente a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que hay un político aprovechando Gina tu voto y hay otro que está preparándose para aprovecharlo más adelante. Buenas noches, Asunción. Año de una nueva esperanza para el país, para la salud, para la educación, para las rutas, los puentes, para la selección, para Cerro, para Olimpia, para Libertad, para las elecciones de intendente y, por supuesto, para la crisis. Buen día, Asunción, capital de mis dolores. ¿Cuándo vamos a dejar de estacionar en la vereda, enfrente de los garages? ¿Cuándo vamos a dejar de girar en U o de contramano? ¿Cuándo vamos a entender para qué están las señales de tránsito? ¿Cuándo caranchos vamos a aprender a no cerrar el paso, Asunción? Buenas noches, Asunción. Empezamos otro capítulo más de este Piriabay General, que no es otra cosa que el producto final de la gestión que hasta ahora ha dado escasos resultados a la población, pero que seguramente un montón de resultados en otras direcciones. Buenas noches, Asunción. La ciudad amaneció hoy como lo hace usualmente, encontrando un sinnúmero de beodos que beben para olvidar su escasez de plata para comprar bebidas. De todos modos, muy buenas noches, Asunción. Ya se lanzó el candidato oficialista la semana pasada y ya arrancó de entrada utilizando un local deportivo del Estado y un canal del Estado. ¿Qué tal? Efemérides. Un día como hoy se funda el fuerte Tapiaguazú en las riberas del río Tevipirecué del Bocayatú. Santoral. Hoy se celebra el día de Santa Escolaelástica, patrona de las modelos que rellenan la parte de sus glúteos con polímeros silicoides. La temperatura de nuestra voluntad de cambio sigue empantanada, envuelta en nuevas promesas electorales que arranca la carrera de las internas en los partidos tradicionales. Buenas noches, Asunción. Mientras la NASA anunció que quiere llevar a un hombre a Marte, Horacio quiere llevar a Liana a la presidencia del partido. Y mientras la Iglesia Católica anuncia que viene el Papa, también se supo que van a pedir 2.000 guaraníes para financiar la venida del Papa. Si bien es poca plata, vale recalcar nomás que el Papa cuenta con suficientes recursos como para venir por su cuenta. Cierto. El pronóstico nos dice que para mañana el tiempo se presenta simpático, con internas calentitas y la imagen satelital nos muestra cómo la gente sigue pelotudeando. Perspectivas. En todo el país, una ligera tendencia a mejorar si es que aumenta el nivel de desputización en el ambiente. Los chaparrones y nubarrones seguirán, mientras que la policía ya no puede detener a los grandes y apenas puede con los más chicos. Solo si es que están en pedo. La impresión que nos da es que la principal actividad realizada es de un rascado continuo de bolainas. Bienvenidos a este programa en un país donde falta el tomate. ¿Podés, Pío, creer? ¿Cómo, Pico, va a faltar el tomate? Parece un chiste, pero es la verdad. No podemos pues estar hablando de eso en serio, pero es así. Tal vez el nivel de yaguariay que tenemos en las dependencias del Estado, que se falta el tomate en este país. Nunca estará mejor dicho que este gobierno se fue para los tomates, viejo. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a un país simplemente maravilloso, donde sohue y con calor nos ponemos nerviosos. Señora, señor, gracias a su voluntad, este quilombo es verdad. Joven, señorita, grandes y chicos, disfruten la experiencia de cambiar este país. No sé, ¿qué me decís? Reírnos es nuestro propósito. Bienvenidos a Apobo y su depósito.
le ponemos ganas a esta cosa, otros no me pueden. desgarré. Otros no pueden y otros están ahí. ¿Qué hacen esto? Quieren comer, es que es irresistible. Hay que entender, esto es irresistible. ¿Qué lo se de comieron el sábado? Bueno, pero está bien. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos ¿Qué tal? escuchando? ¿Le gusta? Espectacular. Esto es- Me dan ganas de De mover, tiene rock mucho and ritmo. roll. Ya Escuche, que no escuche. sé si esto es rock and roll. ¿Qué es esto? Pero no es un rock and roll. Un tema pop, pero Un tema pop. muy parecido al rockabilly de esa época, tipo Queen, ¿no? Un rockabilly. Tiene rockabilly. que algo. Sí, el grupo se llama Katrina and the Waves. Sí. Katrina Lakitrich es la cantante. Es Katrina. Sí, Katrina. Como el huracán. Exacto. Mira vos. Este, por ejemplo, es una agrupación anglo-americana. Porque la cantante es Anglo-americana. estadounidense. Y se entienden bien porque los hablan inglés. Claro, la cantante es estadounidense, pero Claro. el grupo nació en Cambridge, Inglaterra. En Cambridge, mira vos. Este tema se llama Walking on Sunshine. Es del año 1983. Y es 83. 83, un clásico Qué de buenas rock. músicas se escuchaban en esas décadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Como ahora. Bueno, Como ahora no. como ahora no. Claro, claro. Pero, mire, Para los jóvenes, para que vean lo que escuchábamos los escuchamos antes. ancianos. Y Claro. bailaban ustedes. Sí. Sí, sí. Yo pasaba, yo era el DJ. Y sí, DJ Pancho. Estamos en el bloque de DJ Pancho. ¿Qué tenemos, DJ? Hoy tenemos, miren lo que es esto. A ver. Hablando de DJ Pancho, los Panchos están robando los Panchos, mira. Se están quedando que están viniendo cada vez menos, ¿eh? No, venían muchos, pero robaron. Miren lo que tenemos ¿Qué hoy. tenemos hoy? A ver. Déjame yo ir a mostrar a la cámara y vos me Muestre, contás. muestre. Mirá lo Tenemos que- hoy Uy. para degustar, miren lo que es esto. Para este fin de semana, ¡Qué que no falten en tu presentación! mesa y heladera los ricos productos de Muti. Así se puede hacer una ensalada César. Una parece. ensalada César con panceta, ¿le gusta? Mirá vos, mirá. Una hermosa panceta ahumada. Voy a hablar Su pancito elaboración, de me mueven el coso. Una rica ensalada César, producto elaborado con costilla de cerdo libre en grasa, piel y huesos. ¿Me permite antes de continuar? Gracias. Epa. Aditivo autorizado. No, decirlo bien. Bueno, que contiene condimentos y aditivos autorizados, especial para consumir en hamburguesas, entradas, bocaditos, sándwich y platos como en este caso la ensalada César. Por si no sabe, señora, estamos hablando de Muti. Ahí está, Muti. Ahí está. Me gusta Ahí más. está. Muti me gusta más. Muy ricos los productos de Muti. Hay una llamada. ¿Qué pasó? ¿No vamos a terminar lo de Muti? Hay una llamada. Hola. No, tranquilo, estoy en el colectivo, perdón, estoy viajando. ¿Cómo en el colectivo? Ya, guarda. Le vengo a ofrecer esta maravillosa cadena que no es de alpaca. No, ya, basta. Juan Carlos está vendiendo en el colectivo, pero ¿cómo es eso? Estamos viniendo con mucha gente. ¡Ay, un bache! ¡Ay! Sí, Los los baches, los apoyan, parece en el colectivo. Los baches. Ah, el madre, me encanta. Me la posan, encanta el madre. Pero no entiendo una cosa, ¿cómo estás en el colectivo y estás viendo el programa? ¿Cómo eso es? Claro. Estoy comiendo también algo y les invito a conocer un poco más de Muti y de sus elaboraciones de hamburguesas, embutidos y estas deliciosas variedades de carnes procesadas. ¡Qué delicia! Ingresa ahora a www.muti.com.pe o en el Face y dale me gusta. Muti, me gusta más. Qué grande. Espera, adivina con quién estoy. Me quitó el trabajo. ¿Con quién estás, Quique? Hola Alberto. ¿Cómo Linier están en el colectivo, pero? Jorgito. Hola DJ Pancho. Hola, Jorgito. ¿Cómo estás? Ay, Es muy efusivo, Jorgito, ¿vio? Es muy demostrativo. ay. Vi un accidente, Alberto. ¿Qué? Vi un accidente. Ah, Pero está no con eso. tuve un caracol. Una tortuga. ¿Cómo una tortuga de un caracol? Un Chocaron. accidente, chocaron. Entonces, estás en el tema ¿Y de qué, qué pasó? Pregúntame. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? en el show? No sé, todo pasó muy rápido. Está. Che, veamos, Quique, le estás poniendo en el tema de los chistes a todos tus amigos. Ahora todo el mundo está contando Cuenta chistes, hasta chiste ahora. Jorgito cuenta Ay, alguien tiene un chiste también, tiene un chiste. El show del chiste. ¿Qué tal, mi querido Alberto? Calé! Espera, espera. No puede ser ¿Qué que hace en el colectivo, en el Calé? bondi están todos. ¿Qué le pasa? Me parece que acá la Junta me está haciendo mal. La Junta de Gobierno a veces. Está Es la el única dolor de cabeza. Me Esa trae. junta la hace bien. No tenemos todavía nada para el dolor. Tenemos Llerona todo esto Sí, para el dolor sí, de cabeza. también Te hace tiene, bien, porque- claro. Todavía es un Creo Llerona. que tiene Calé. ácido acetilsalicílico. Claro, Me claro. llaman Juan Calé, Ah. me gusta el macaí, Está cantando. reparto vacaí, para que vote usted. Muy bien, muy bien. Timbero y jugador, Canta, Calé. soy yo, viejo calecitero y también senador. Muy bien, muy ¿Qué bien. te Grande, parece? Calé. Hay que le den unas moneditas en el colectivo. Realmente, mi querido Albert,
Sí. Y el querido perro y vos también, chuleta. Usted le dice... ¿Quién está ahí al lado? Me está haciendo el dúo, el coro. El coro. Ahí es. Parece Pablito Ruiz. No sé qué pasa en ese colectivo. ¿En qué línea van ustedes? ¿Qué línea? Bueno, Bueno, te hay voy a antidoping dejar, en ese colectivo. mi querido Alberto Teque, te dejo acá un ratito. porque Calé, vos sos yo en cuestión de chistes, mi querido Teque, no te metes. te voy a deber. Yo vos solamente estás para jurado, Calé, ¿verdad? yo soy un chiste, ¿verdad? Es verdad. Muy bien. Gracias, Calé. Me Solía doy estar por- con Yoyito. Te Raro que dejo no está porque Yoyito. tengo que ir a grabar un videíto. Otro, Guarda un video para una promo de una campaña política increíble. ¡Gracias, Paraguay! ¡Cuidado con el bache! ¡Ah! ¿Qué Trate de no hacer pasa? otro papelón. Bueno, No, digo nomás. bueno, estaban todos en un colectivo. ¿Qué va? No sé qué Me hacían en sorprende un Calé en el colectivo, ¿verdad? colectivo. Calé, no solamente Caleta, es Jorgito Molinier, Quique Quique Casa, no Casanova. sé, todo en un Y colectivo. lo escuché a Juan Carlos ¿A vendiendo dónde? también. Sí. ¿A dónde irán? ¿A dónde irán? Y bueno. Pero, en fin. ¿Me permite? Sí. Usted Va a mientras llevar. presente lo que va. Bueno, mira, por lo que veo tenemos que irnos a algo totalmente diferente, viejo. La vida de las parejas parece estar llena de situaciones coincidentes. Que el varón se queda un poco más tarde con sus amigos y ella se enoja. Que ella se cabrea porque él toma de más y llega arrastrado a su casa. Que él no atiende a los chicos ni sus tareas escolares y a ella le revienta. Que a él lo vieron con otras en tugurios de mala muerte y ella se pone histérica. Analicemos las palabras. Se enoja, se cabrea, le revienta, se pone histérica. En fin, aquí claramente hay un grave trastorno de la personalidad. El sketch que verán a continuación es uno que pertenece al año 1988, al estreno de Al Ovo en el Vinicius Bar. Esa noche, al terminar el show, se pidió un bis de este sketch, porque fue muy aceptado por la gente. ¿Y por qué no teníamos otro? Con la actuación estelar de uno de los fundadores de Ad Ovo, Cristian López, Chau Pinela. Hace 1h03 que no lo he vuelto a ver. Hay alcohol en el aire y cahuma otra vez. Y yo que perdí ya la llave, no sé ni por dónde va a entrar. Seguro que por cualquier parte va a entrar ya otra vez. 8:30 como me dijeron a mí. Miso. Tranquilo, no vaya a mover nada. ¿Quién es? Joaquín. ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué digo? Era que la llave vos no tenés. Ya es tarde. Palas de flor. Ya tengo otro chongo y no quiero estar contigo. Por eso vete, olvida mi cara, mi ceja, mi gesto y el resto. ¿Podrían repetirme la pregunta?
Vete, olvida que existo, que me conociste y pega la vuelta. Mira, lo que pasa es que yo vomito. Vete y lleva tu cama, tu colcha, tu percha, tu chata, tu enema. A la verdad también. Y tú te crees caliente porque lanzas un grito y me haces pelar delante de esta gente. Caliente. Y a la hora de amar pareces un enchufe que no tiene corriente. Cállate. Lucila, yo no me acuerdo. Decime bien, mancha, qué es lo que vos querés. Necesito una flor, una flor, una flor. Me hace falta una flor. Ahora estoy hablando de flor. Ve acá tú. Sí, güey. Una flor. Necesito una flor. Flor de flor. No te sirve con el envío, no llegamos. De buscar Cristian, te la he invitado y no. Sentate. Estoy tratando. Estoy que lía pavo y la cago de carajo. ¿Verdad que tengo que cantar? Es difícil hacer borracho, carajo. Uno si no toma no anda desde aquello. A la puta que le pusieron. Váyate acá, carajo. No era que bueno, nada, madre. ¿Qué puta? Hasta mi anatómico llegó ese carajo. ¿Qué puta le dije? Lleno, pero te o no, no. No va a poder. Ya que estamos. Con usted, Cristian López. Ese hombre no quiso hacerte daño, no te quiso serruchar, compréndelo. Ese hombre que te puso los cuernos, que te robó tu pendeja, en realidad es formidable. Ese hombre es un degenerado. Es un hijo de puma que te pumó. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño. Tal vez con el tipo ella sea feliz. Compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Baje, Lucila. Contale, Lucila. Cuéntale que estoy re bien, que tengo un cuerazo que hace babear. Me chistan por la calle y no sé qué hacer. ¿Cómo pudo cambiar? Y se fue en el spa. ¿Cómo pudo cambiar? Se fue en el spa, Dile que no venga más, que ahora tengo macho hasta reventar y voy todas las noches a farrear. ¡Déjate de joder! ¿Por qué hablas así? Déjate de joder, mi güey. No entendemos. Ya, Uma. Lo tuyo por lo menos tiene hielo. Ese hombre que te puso los cuernos, que te robó tu pendeja, en realidad es calidad. No lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre
ese hombre. ¡Soy yo! ¡Ay, yo soy yo! ¡Vení acá, Tony, vení, vamos! Qué lindo. Estamos al aire, Pancho. Casa se presenta sus espectaculares cocinas de la marca KED. Vendé vos, Pancho. Yo voy a mostrar. ¿Pancho? No, vendé la cocina. Ah, ok, bueno, Casa Bar se presenta, como dijo Albert, las cocinas KED. Son cocinas de 4 o de 6 hornallas, con horno visor amplio de doble vidrio, mesada de acero inoxidable, encendido eléctrico, luz en el horno, quemadores esmaltados, horno autolimpiante y las características de diseño que más se adapten al gusto del comprador. Estas cocinas vienen en líneas novedosas y elegantes y son Venecia, Génova, Roma, como esta que tenemos aquí, y Nápoles. Promoción especial, por cada cocina KED que compras, te llevas este hermoso y práctico delantal. Y también esta manopla. Las manoplas, Ahí está. Manoplas multiuso. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Casa Arce cada vez más cerca tuyo. Y ahora pasamos a algo... Totalmente diferente, vieja. Buenas noches. Avanzamos con un capítulo más de esto que ya se ha consagrado como el momento cultural. Y porque estamos en favor de la cultura y la reivindicación de algunos valores, es que les presentamos a continuación a este valor que está reivindicándose y se encuentra en franca recuperación. ¡Qué loco, man! Vaya arma. Por acá todo de buja, curtiendo y zapando de vez en cuando. La historia que les traigo hoy está en la cabeza. Una vez hasta peina con los perros ahí en Bocayatú del no sé cómo, pero ahí lo que sí que he traducido vendría a ser algo así como conglomerado de los cocoteros de las aguas limpias, loco. Bueno, una vez in the afternoon, ¿verdad? Nos sentamos a ver cómo iba cayendo el sol en el horizonte ya, al igual que otras divisas latinoamericanas ya. Cuando de pronto oteamos así hacia un costado y vimos unos cucumelos. Nos miramos entre todos así y nos dijimos, ¿por qué no, loco, verdad? Hora de corte comercial y estábamos haciendo un tecito ahí con los perros. Después de 2 horas nos dimos cuenta que estábamos demasiado colgados luego de uno de los cocoteros de la zona, viejo, y decidimos bajar, ¿verdad? Algunos podíamos bajar así para conversar un rato, ¿verdad? Y otros se quedaron arriba hasta las 5 horas. Después nunca supimos qué se hizo de ellos. Lo que sí que con lo que estábamos bajamos, ¿verdad? Estuvimos conversando, utilizando solo verbos conjugados en el pretérito pluscuamperfecto. No sé por qué, pero imagino que estábamos re locos. DJ Pancho. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo está? Que le estoy haciendo escuchar un tema Sorita, a la profe Sorita. ¿Dónde está el siguiente baile? El siguiente baile, claro. Estamos escuchando, por ejemplo, un tema de Manchester, una movida que hubo en los 90, muy famosa. Buen equipo, IMF, el grupo, y el tema Unbelievable. Como también son Unbelievable los embutidos de Muti, ¿verdad? Ah, hablando de Muti, me diste una idea. O sea, Sí. me diste el pie. Justito. De Pancho justito porque nos visita. Ni que hubiéramos practicado. No, porque nos visita Dorita justamente. Ah, Dorita. Claro, ¿Nos visita hola, Dorita? ¿Cómo estás, Dorita? Hola, Albert, súper bien. Qué lindas cosas, qué muchas cosas Sí, trajimos, viste, Dorita, hoy por trajimos Dios. carnes procesadas de Muti, por Muy supuesto. bien. Contame un poco más de Muti. Bueno, para este fin de semana no puede faltar en tu mesa los productos de Muti, por supuesto, y en la heladera, por supuesto, para conservar también. Trajimos la sabrosa panceta ahumada, elaboración de costilla y libre de grasa, Libre Así de que los que grasa, están muy de dieta, importante, muy se importante. puede también. Libre de grasa, si le dice, usted tiene que decir de nada. Ahí está. Bueno, y otro producto que traje también de Muti hoy es el lomo de cerdo ahumado. Ahí está, muy bien.
El roast beef, muy bien. Sí, el roast beef. Bueno, y para un final feliz, ¿verdad? Para disfrutar más, te traemos el roast beef, el producto elaborado con cortes más finos, vacunas especiales para hacer sándwich, ¿eh? Muy, muy rico. Ahí están llevando todo ya los muchachos. Parece que nos quedamos. Siempre la misma cosa. Bueno, como te contaba, ese corte ideal de carne fina para ensaladas y también para lo que son los sándwiches y por supuesto para comer al plato ideales. Muy bien, gracias Dorita. Esta ha sido la propuesta de Smoothie, pero lastimosamente. venga la Zorita. Bueno, y no se olviden de nunca nos seguirnos. dejan a nosotros. Dorita, dice. Smoothie, acuérdate, Smoothie, me gusta más. Cuidado con la inseguridad, Tony. ¿Por qué? Sí, porque hay gente que roba la idea. Están... Lastimosamente últimamente hasta ni las ideas tienen No, seguridad. No hay seguridad jurídica. Bueno, tenemos que irnos, Tito. Vamos. Ya cumplimos con esta gente. cumplimos con esta gente. Vamos a agradecer a uno de los... ¿Qué es lo que le pasa, Albert? A cada uno lo está dirigiendo el coro. La orquesta. Parece que le sopla viento. Vamos, será, ya. Sigan. Bueno, tenemos que agradecer a Topper Muy para largo, lo cual... A veces se le va el ritmo, pues. Ahí está. Topper, la marca deportiva y casual caracterizada por su durabilidad y variedad en diseño. Topper, los más resistentes para todo andar. Adquirilos en las tiendas de Salustro. Gracias. Charme, Cofiuri Spa, con más de 20 años de trayectoria cuidando tu belleza, chuleta. Gracias. Sinónimo de creatividad, innovación, pasión y belleza. Sin porosidades. Y óptica. Más visión. Óptica Más Visión, Avenida Fernando de la Mora 448, casi Yataiticora, te ofrece una amplia variedad de lentes de sol. Mostramos nuestros lentes de sol, señor director. Cada uno. Sacamos Queda. sol, Lente de contacto, lente de receta, todas las marcas tiene. Óptica Más Visión y con la calidad que las caracteriza. Óptica Más Visión, como te quieres ver. Exactamente. Bueno, 0 grados. Ahí está. Ya prácticamente remeras, jeans, camisas, todo lo que quieras para el buen vestir está sobre... ¿Dónde está? Feli Bogado, casi Moleo. Lo que pasa es que en mi cabeza tú me dices... No, Este está sobre ese de Yala. Hidro sanitario. Estamos mezclando un poquitito. Sí, sobre Yala y... Me voy a atajar, hidro sanitario. No, y vos no estás cumpliendo porque... Ahí está, pues. No vayan a tomar más, chuleta. Tengo que tomar más y que Jerón. Más Jerón. Tomá más Jerón. Recomendamos siempre este programa uno antes y otro después. Claro, Jerón. Tómelo con toda confianza. Agradecemos también a Casa Arce y a... Claro, a Muti, por supuesto, el apoyo de siempre. Muchísimas gracias a todas las marcas que nos apoyan y nosotros tenemos que irnos. 1, 2, 3. Bueno, chao. Thank you.